¿Cómo les va? Buenas tardes. Es un gustazo estar acá. Muchas gracias por la invitación. Vamos a compartir un trabajo de investigación periodística que hemos hecho especialmente para hoy y que se lo queremos presentar a ustedes y después lo vamos a difundir en Facebook para que ustedes lo tengan todos los datos que vamos a compartir. Esto se llama los 7D para el 7D. Los 7 datos que para mí hay que tener en cuenta para el 7 de diciembre. Vamos a partir con una definición. El 7 de diciembre de 2012 tiene una fecha histórica en la Argentina anterior, 4 de enero de 1870. Ese día, el tipo que está en el billete de 2 pesos, Bartolomé Mitre, inventa el diario La Nación. Le pone como consigna tribuna de doctrina. Hasta el día de hoy, el diario La Nación sigue diciendo tribuna de doctrina y efectivamente es la filosofía más refinada de los sectores de derecha en la Argentina. Es muy interesante lo de Mitre porque es la primera vez que funda un diario y después va a fundar la Academia Nacional de Historia. Funda un diario como guardaespaldas de sí mismo e inventa la historia a partir de él. 4 de enero de 1870, nacimiento del diario La Nación. La única ley que reconoce la democracia argentina anterior a esta, a la 26.522, es la del segundo gobierno peronista de 1953, la 12.241, que establecía 3 sectores de la comunicación, igual que esta de ahora, pero con una diferencia notable. En el medio, el peronismo había desarrollado una fantástica constitución que fue la Constitución de 1949, en donde establecía que la comunicación era un servicio público y el propietario de los espacios audiovisuales era el pueblo. Por lo tanto, a partir de esa ley, se expropiaban todas las empresas vinculadas en aquel momento al desarrollo de la radio y la naciente televisión que había nacido el 17 de octubre del 51 con la transmisión del acto del Día de la Lealtad. En aquel espíritu de aquella única ley que reconoce la historia democrática de la Argentina, la 12.241 del año 1953, ya estaban los 3 sectores, tal como el espíritu de esta ley lo lleva adelante a partir de la implementación hace 3 años atrás. Marco esto porque la definición es notable. No hay licenciatarios. El Estado es el propietario. El Estado como representación legal de cada uno de nosotros. Es el pueblo el dueño de las licencias. El licenciatario es un inquilino. Nosotros somos los que cobramos o nosotros definimos quién alquila la licencia para la radio y la televisión. Después viene el golpe de 1955, la fusiladora. A partir de ese momento, las 3 fuerzas armadas toman cada uno de los grandes medios de comunicación de la Argentina. Ahí comienza todo un proceso de cooptación y una idea clara. El Estado deja de ser la representación del pueblo para ser la representación de los gobiernos. Esto es la realidad, más allá de las leyes. En 1973, el gobierno de 49 días de Héctor Cámpora intenta la idea de nacionalizar los medios de comunicación. No lo logra, viene la dictadura, pero es muy interesante el espíritu de aquel proyecto de Cámpora de retomar para el Estado y para el pueblo las licencias, con una idea clara además. Había un concepto de recuperar para el pueblo argentino todo aquello que tenía que ver con los puertos, el comercio exterior, por supuesto estaba el petróleo en manos de los argentinos, estaban los ferrocarriles en manos de los argentinos, estaban los teléfonos en manos de los argentinos y también estaba la comunicación en manos de los argentinos. Viene el golpe del 76 y en 1981, como bien se dijo en la mesa, se dicta el decreto 22.285 por el cual se empieza a hablar de esto de la ley de la dictadura que daba los medios de comunicación a los amigos de la dictadura, tal como había hecho la dictadura de 1955. Empezamos la apertura democrática a partir del 83. Esa apertura democrática viene con 4 proyectos de ley que produce el alfonsinismo. Todos son vetados efectivamente por el poder que tiene Clarín.
y por los cómplices políticos que tuvo el diario en aquella época de la década del 80, viene la modificación que hace Menem, la eliminación del artículo 45, y allí comienza la concentración de medios en pocas manos, que es paralela a la concentración de riquezas en pocas manos, paralela a la concentración de tierras en pocas manos, paralela a la concentración de bancos en propias manos y extranjerizados los bancos, porque además sigue vigente otra ley, que es la Ley de Entidades Financieras, que de 1977 hasta la fecha sigue siendo la ley de la dictadura. Hasta hoy. En medio de ese contexto viene la lucha que dice Edgardo. En 1987 nosotros hacemos el primer Congreso de Comunicación Popular en el Hogar Escuela de Granadero Baigorria. Mariotto estaba atendiendo las mesas y nosotros estábamos hablando de la necesidad de pelear contra los grupos oligopólicos que se habían quedado con la comunicación en la Argentina, 1987. A partir de la década del 90 nosotros decimos, y dijimos en muchas oportunidades, comienza a aparecer en la vida cotidiana de los rosarinos, los santafesinos y los argentinos la noticia obediente para los trabajadores de prensa. Tenías que pedir permiso para informar. Si informabas algo que estaba más allá de lo que quería el director de la radio o de la televisión, te ibas. Y no volvías más. Esa era la noticia obediente de la década del 90. Comenzó la concentración de medios y aquí, en Rosario, lo que proviene es este Grupo 1, con Manzano a la cabeza, que hoy forma parte, el Grupo Manzano, de los grupos amigos del Gobierno Nacional. Como es también de los grupos amigos del Gobierno Nacional, Cristóbal López y otros empresarios vinculados a la comunicación. Es decir, los malos de ayer son los buenos de hoy, siguen siendo los mismos. Esto forma parte de una realidad política concreta que va a estar mucho más allá de la ley, porque la ley se hará realidad o se hará la realidad que se pueda, como bien dijo Edgardo, sobre la cuestión de la relación de fuerza. ¿La ley de por sí va a modificar la realidad? No. ¿Va a depender lo que se aplique como democratización de la realidad de la comunicación en la Argentina, lo que haga solamente el gobierno y el oficialismo? No, definitivamente no. Entonces, frente a esto, llegamos a una definición. Una hermosa definición de Eduardo Galeano que siempre hay que tener en cuenta cuando se habla de medios de comunicación. Ustedes saben que hay una frase atribuida a Maquiavelo en El Príncipe, una frase que nunca escribió Maquiavelo en El Príncipe, que dice que el fin justifica los medios. Eduardo Galeano dice a partir de los años 90 que los medios de comunicación justifican los fines del sistema. Los medios justifican los fines del sistema. Y esa es la realidad hoy en el sistema capitalista en cualquier geografía del planeta. Sean medios oficialistas o privados, los grandes medios de comunicación justifican los fines del sistema. ¿Cuáles son los fines del sistema? Seguir la concentración de riquezas en pocas manos y que las mayorías bailen por un sueño acompañados por Marcelo Tinelli. A partir de esta realidad, nosotros decimos, ¿qué va a pasar el 7 de diciembre? Entonces, frente a eso, hacemos un ejercicio periodístico. Nosotros somos trabajadores de prensa, tenemos una herramienta que se llama la entrevista. La entrevista tiene que construir noticias. Noticia es una palabra que aparece en el año 1250 en el idioma castellano y que significa conocimiento del pueblo. Hay un conocimiento que está en propiedad de todos aquellos que tienen casi todo, que son pocos, y hay que robar ese conocimiento para difundirlo. Noticia es conocimiento del pueblo. Para construir noticias le tenemos que hacer 5 preguntas a la realidad, 5 preguntas a los documentos, 5 preguntas a quienes nos hablan, para saber hasta dónde nos mienten. Si una de las preguntas no están contestadas, allí nos están mintiendo. Allí hay algo oculto. Allá hay algo que no se dice, una puerta cerrada que hay que abrir. Ahí aparece la investigación periodística. Entonces las 5 preguntas que nosotros hacemos son el qué, los quiénes, el cómo, el cuándo, dónde y el por qué. Con estas 5 preguntas nosotros construimos los 7D, los 7 datos que hay que tener en cuenta para este 7 de diciembre. En primer lugar, el qué. ¿Qué va a pasar el 7 de diciembre? El 7 de diciembre, como bien se dijo en la mesa,
lo que se va a aplicar es el artículo 161 de esta ley 26.522, que dice que se le va a marcar un límite a aquellos que exceden el límite de 24 licencias en una propia marca. Lo cual es buenísimo. Eso hay que saludar y hay que felicitar. ¿Por qué? Porque significa que el tipo de Humahuaca no puede recibir el dato del tiempo de Valvanera. Eso es algo inadmisible, eso es una violación a la democracia, y está muy bien que esa limitación espacial exista. Eso va a pasar el 7 de diciembre. Y ojalá que suceda. Que se termine esa cadena nacional que desde Buenos Aires invade la vida cotidiana de todos nosotros. Ese límite espacial es lo que puede suceder el 7 de diciembre y ojalá así sea. Pero después está el otro problema. El espacio vacante, ese límite espacial que va a dejar la gran cadena que viene de Buenos Aires, ¿quién lo va a ocupar? Los Vila, los Manzano, los Moneta, que son tan tránsfuga como los Nobles. Los Cristóbal López, que dejaron a los 900 laburantes de Paraná Metal en la calle. ¿Esos qué son? Los integrantes de la burguesía nacional a favor de la industria nacional y el trabajo y el desarrollo de la cultura. No, ese es un verso. Entonces el límite espacial para las cadenas es algo fantástico, porque como bien dice la ley, tiene que promulgar la identidad regional y el desarrollo regional. El problema es que ese límite espacial va a producir un vacío concreto que hoy en las ciudades como Rosario, Santa Fe, Córdoba, Reconquista, no sabemos bien qué va a pasar allí. Pero está muy bien que suceda el 7 de diciembre. El problema es lo que va a comenzar a suceder el 8 de diciembre sobre quiénes se van a hacer cargo de esas licencias. Clarín efectivamente tiene que terminar porque Clarín solo tiene hoy 250 licencias, como dice Sabatella. Es una obscenidad y está muy bien que se termine. El problema, insisto, es: yo limito espacialmente eso. Ahora, en el espacio geográfico de la provincia y de la ciudad, que ya no va a tener esa cadena nacional, ¿quiénes van a hacerse cargo? ¿Los empresarios locales? ¿Alberto Goyán, a través de un testaferro? ¿José Luis Manzano, a través de un testaferro? ¿La Asociación Empresaria de Rosario? ¿El Arzobispado de Rosario? Las empresas vinculadas al agronegocio, a la soja, se van a hacer cargo de esos nuevos medios de comunicación. Entonces, ¿qué va a pasar? El límite espacial. Está muy bien. ¿Quiénes son los actores que están jugando? Como bien se dice acá, el debate por una democratización de la comunicación implica el debate en profundidad por la democratización de la sociedad argentina. No habrá democratización parcial en la Argentina. Democratizamos lo económico, lo político, lo social, lo cultural y lo comunicacional. Si no, va a ser muy difícil. Hoy en las empresas, solamente el 14% de las empresas tienen un delegado gremial. En 30 años de democracia, la democracia no ha entrado en las empresas. La justicia, acabamos de ver lo que es la justicia mirando para otro lado con todo lo que tiene que ver con la narcopolicía que tenemos en la provincia de Santa Fe. No hay democracia, son señores feudales los jueces. Ni hablemos de la iglesia, la democratización, ¿cuánto falta? Frente a esto, lo que nosotros decimos es tener en cuenta algunos números claves. Hay tres grandes grupos que entran en esta ley de comunicación que están más allá de los medios, porque también esta ley rige sobre los servicios de internet y también sobre la telefonía, que es un gran negocio. Todos los grandes medios de comunicación están pensando hoy contenidos a partir de los teléfonos. Fíjense los números de los últimos balances de las empresas. Como bien decía Edgardo, el grupo Telefónica. Miren, el grupo Telefónica es el primero. Telefónica facturó en el año 2011 19.849 millones de pesos. A razón de 38.289 pesos por minuto. Es decir, es un fenomenal poder económico. La lucha por la comunicación no es decir la Telefónica. Telefónica tenga consideración la identidad regional de Quitilipi para que no les interesa. Estamos hablando de un fenomenal poder económico. El grupo Telecom, 18.553 millones de pesos facturó el año pasado, a razón de 35.789 pesos por minuto. Clarín,
facturó el año pasado 9.752 millones de pesos, a razón de 18.811 pesos por minuto, con un caso que es realmente interesante. La famosa pelea entre el gobierno nacional y Clarín le hizo ganar más plata a Clarín. Clarín ganó desde la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, desde la asunción de Cristina, del 2008 hasta el presente, 70% más facturó. Y desde la promulgación de la Ley de Medios, en el año 2009, facturó 46% más. Con lo cual se consolida el grupo y, por supuesto, desde esa consolidación económica que le permite un plan económico de concentración de riquezas y de extranjerización de riquezas, porque eso es lo que pasa en la realidad hoy en la Argentina, le permite entonces ser más fuerte y, como bien dicen acá los compañeros, generar que el 7 de diciembre no va a ser fácil, no van a regalar nada, porque efectivamente tienen poder. Y tienen a un empleado, que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, que fue socio de Clarín en la década del 90, cuando constituyó a PREME, que era la Asociación de Prestaciones Médicas, que eran prestadores del PAMI en Rafaela. Fue abogado de esas prestadoras, después fue ungido como titular de la Corte Suprema de Justicia y hoy le va a jugar a favor. Ricardo Lorenzetti, hombre de Rafaela, a quien nosotros investigamos, hicimos un libro, y esos libros hoy están censurados en una oficina de la Asociación Médica del Departamento Castellano. Ese es Lorenzetti, que está siendo presentado como el gran prócer de las libertades personales e individuales hoy en Argentina. Acuérdense, acaba de ser designado de acá hasta el 2015, con lo cual hoy Lorenzetti tiene más poder que la propia presidenta. Por eso es interesante lo que se dice acá sobre lo que puede llegar a resultar Lorenzetti jugando a favor de quién. Entonces tenemos, discutir la comunicación es discutir la fuerza política y los proyectos políticos en relación a la concentración de riquezas. ¿Cómo se hace esto? La ley dice tres cuestiones que a nosotros siempre nos preocupó en el anteproyecto, nos preocupó en el proyecto y nos preocupa ahora cómo va a salir establecido. El artículo 4 de la ley habla que se fija siempre la política editorial de acuerdo al licenciatario. Es decir, el patrón de la radio, el patrón de la tele, te baja las líneas. Y si no te gusta, te callás o te vas. Esto es muy interesante porque, como decía muy bien Raúl Scalabrini Ortiz, que fue uno de los que pensó la Constitución de 1949, todo aquello que no está legislado a favor del trabajador está en su contra. Acá, efectivamente, está decididamente legislado en contra del laburante. La política editorial la pone el licenciatario, artículo 4 de esta ley. Con lo cual, nosotros como trabajadores de prensa, para objetar algún tipo de cosas, tendremos que hacer una medida sindical. Cosa que no es sencilla. Cosa que no es sencilla en la mayoría de los medios, porque en la mayoría de los medios de comunicación el trabajo es informal. Ese trabajo informal es la precarización que viene de los años 90 en adelante. Y que a pesar de la pelea permanente que hace el sindicato, no se puede llegar a todos. La mayoría de los medios audiovisuales tienen a su gente trabajando en negro. La precarización laboral. Es muy interesante analizar el discurso oficial. Yo estudié todo el discurso oficial, especialmente en los spots que salen en Fútbol de Primera, que ustedes los pueden buscar, Fútbol de Primera, Fútbol para Todos, que pueden verlo en YouTube. Y allí hablan que se han creado 100.000 puestos de trabajo. La industria audiovisual, con la implementación de la ley en 3 años, creó 100.000 puestos de trabajo. Si crearon 100.000 puestos de trabajo, por lo menos tiene que haber un 10% de afiliados al sindicato de prensa nuevo. Una ciudad, 10.000 laburantes nuevos. No hay eso. Se han creado efectivamente estos puestos de trabajo, porque no voy a discutir ese dato, pero dentro de lo que llama la propia publicidad oficial, las pymes del audiovisual. Y las pymes del audiovisual son pequeñas y medianas empresas que dan trabajo temporal contra presentación de una factura de monotributo. Con lo cual, ojo con esos nuevos puestos laborales, porque vamos a tener que seguir laburando para tener un trabajo concreto, en blanco y estable. Con lo cual, esos nuevos puestos de trabajo pueden terminar siendo, como lamentablemente se está dando hoy en la Argentina, como se viene dando de los años 90 en adelante, trabajo precario, temporal,
que termina a lo sumo con suerte en 2 años. Y después el control. ¿Cómo se hace el control? El control se establece a partir de la ley que hay un informe anual de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual que se tiene que presentar después de la comisión bicameral que ustedes saben se presentó la semana pasada. Es muy interesante la cuestión del Congreso, pero todo reside en Buenos Aires. Nosotros discutimos en el anteproyecto y también en el proyecto que tendría que trasladarse el poder de contralor de la aplicación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación a las legislaturas provinciales y asimismo a los consejos municipales de las ciudades con mucha población. Porque además imagínense en la realidad concreta, el 8 de diciembre, yo como referente, supónganse si lo fuera, de la aplicación federal, de la autoridad federal, voy a Goyán y le digo, permítame Goyán que me voy a meter para ver cómo está aplicando usted la ley. No paso la portería. El 8 de diciembre no paso la portería. Yo los invito a hacer un trabajo práctico el 8 de diciembre. Traten de hacer cumplir el artículo 2 de la nueva ley que dice que se garantiza el acceso a los grandes medios de comunicación para universalizar la posibilidad de decir lo que ustedes quieran. Vayan el 8 de diciembre a las 12 del mediodía a las puertas de Televisión Litoral y pidan hablar de 2 a 14 para hacer valer el artículo 2 de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Pídanlo. Es un gran trabajo práctico. Lo que no quiere decir que no valga la ley. Lo que quiere decir que la realidad es más poderosa que la ley. Quiere decir que el día del arquero te va a dejar entrar Goyán. Entonces la cuestión del control, cuando la ley no lo dice y no lo deriva a las legislaturas provinciales y a los consejos municipales, se va a terminar haciendo con un informe anual que lo van a hacer los propios licenciatarios de los medios. Con lo cual, ¿cómo se va a aplicar lo maravilloso que tiene la ley? Porque efectivamente tiene cosas maravillosas esta ley. Y está muy bien. El tema es qué cambia a partir del 8 de diciembre. Yo creo que cambia algo muy importante, que ya de por sí, por eso solo hay que festejarla. Que la limitación para que nos dejen de decir de Buenos Aires todo lo que tenemos que pensar, sentir y prepararnos para cambiarnos para salir a laburar. Después el cuándo y el dónde. Lo local, ese poder feudal de los licenciatarios que hoy tienen los medios de comunicación. ¿Cómo vamos a hacer para hacerles entender que tienen que universalizar el acceso a los medios de comunicación grandes? ¿Cómo lo vamos a hacer entender? ¿Quién se lo va a hacer entender? La ley. El texto de la ley. La unidad de los sindicatos de la comunicación. La unidad de los trabajadores de la comunicación, que estamos la mayoría precarizados. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo se mete uno en lo local? ¿Cómo está la producción local? Porque efectivamente se han agregado más horas de producción local en estos 3 años. Ahora, el laburo de los que se agregaron, ese es un laburo esporádico, hay que buscar la banca de todo eso, o si no, hay que engancharse en los muy buenos concursos que se hace a nivel nacional, pero si no tenés el acceso a los concursos, ¿con qué producís? ¿Con qué bancás el nuevo proyecto editorial? La ley dice el porqué es la universalidad para que cada uno de nosotros acceda a la posibilidad de difundir por los medios de comunicación. Estamos de acuerdo con ese porqué, pero ese porqué no va a depender de la ley. Va a depender de la capacidad que tengamos para transformar la realidad en otras cuestiones. Y algo más con el cómo, que tiene que ver con lo económico. Nosotros señalamos en la ley la total ausencia de la democratización de la pauta oficial. No existe en la ley ningún artículo que hable de democratizar la pauta oficial. Con lo cual, si la pauta oficial no se democratiza, siempre hay que pedir a algún amigo que tengamos de Agustín Rossi para pedirle una pauta en Telam para que auspicie algún tipo de proyecto. Y eso es espantoso. Entonces, la posibilidad de desarrollar un proyecto independiente, una nueva radio. Supónganse que la biblioteca Pocho Leprati, como tiene, ha colocado una radio. ¿Cómo va a ser para que la radio y la biblioteca Pocho Leprati siga de acá a un año pagándole a los locutores, a los operadores, a los periodistas? ¿Cómo lo va a hacer? ¿De dónde va a sacar la guita? Entonces, estas cuestiones, lo que nos hace pensar a nosotros es, bienvenido el 7D.
Bienvenido la limitación a Clarín. Bienvenido la idea de construir un tercer sector, lo que pasa que no se sabe cómo. La Red Nacional de Medios Alternativos ya ha dicho que en estos 3 años no se ha cumplido la posibilidad de consolidar el esquema del sector social, de este 33% que dice la ley, inspirándose en aquella ley del peronismo de 1953. Pero bienvenidos sean todas esas cosas. El tema es que el 7 de diciembre, el 8 de diciembre, vamos a tener que seguir peleando para democratizar una Argentina en lo económico, en lo político, en lo social y lo cultural, porque lo comunicacional no va a cambiar si no somos capaces de volver a recuperar lo que alguna vez tuvimos, que tiene que ver con el desarrollo en serio de una política nacional que sea universal para todos, no universal mantropo como es esta que establece aquí la ley. Hay que seguir peleando por la democratización de la sociedad para hacer lo mejor de esta ley realidad, pero también para decir la verdad. Están muy lindos los discursos, están muy lindas las publicidades oficiales, está muy lindo enfrentarse a Clarín, pero en la realidad concreta, ojo, que los que van a disfrutar esto no van a ser todos como se promete. Muchísimas gracias. Bien, gracias. Carlitos, ¿queréis responder? ¿O se encuentran en la peatonal después? No, lo bueno, perdón, Carlos. Pero lo bueno es esto. Pero seguro, yo aprovecho esto porque la verdad que no tenemos otros lugares para esto. Porque cuando Edgardo dice la oposición, dice como si todo fuera igual y es mentira. No toda la oposición es igual, para nada. Pero más allá de eso, ni hablo siquiera como eso. Hablo como lo que he sido durante los últimos 25 años de mi vida, que soy trabajador de prensa, que siempre dijo lo que pensó, lo que sostiene y lo que fundamenta. Y lo digo desde esa experiencia. No tengo ningún afán. Igualmente, decir la oposición es una mentira. Hay distintas oposiciones, hay una oposición efectivamente la calle a Clarín y hay otra que no lo es. Y hay otros sectores que ni siquiera están representados en el Parlamento argentino que también son oposición y que es gente de abajo. Gente de abajo y que por izquierda está diciendo otras cosas. A mí me parece que es fundamental que la gente buena que tiene el gobierno nacional, que apoya al gobierno nacional, empiece a ver las sombras. Porque si las sombras no son combatidas, las sombras se van a comer a las luces. Este gobierno ha hecho cosas muy buenas. Ahora, para defender lo bueno hay que combatir lo malo que también tiene, porque si no, ahí sí creo que vamos a retroceder. La ley es exactamente lo mismo que dice Edgardo, yo digo lo mismo. Lo que pasa que digo, la ley no transforma la realidad, no la transforma, porque la realidad para ser transformada tiene que transformarse desde un esquema económico, político que vaya en contra de la concentración de riquezas. Y este esquema no va en contra de la concentración de riquezas. De las 200 empresas que más facturan en la Argentina, además el 70% son extranjeras. Y allí adentro están estas empresas que manejan esto. La ley establece cómo se tienen que manejar los servicios de Internet y los servicios también vinculados a Internet, vinculados a la telefonía. Y el anteproyecto oficial estaba a favor de las telefónicas. Y fue justamente la coalición por los 21 puntos de la democracia que hizo eliminar esos puntos porque justamente estaban a favor de Telefónica y Telecom, acompañados por 2 o 3 partidos políticos de la oposición, que no son los que tienen gran difusión. Entonces, si no se puede establecer este tipo de datos y de compartir, estamos en una situación difícil. Así que lo que yo creo es, insisto, hay que celebrar la ley, pero la ley de por sí no cambia nada, porque da la sensación que muchos creen que el gobierno de por sí, por su discurso, va a transformar la realidad, y la realidad se transforma desde abajo. La realidad se transforma desde abajo. Y eso me parece que tiene que ver con la comunicación, con el laburo, con la posibilidad de educación en serio para todos. Eso me parece que se transforma desde abajo. Y también va a pasar en esto de la comunicación. Insisto, la gran mayoría de los trabajadores hoy de las radios y de los canales de televisión del país están precarizados.
directamente relacionada y la vamos a trasladar. ¿De qué manera la ley, en caso que se aplique, va a modificar el panorama mediático de nuestra ciudad y las posibilidades de trabajo que surjan? Bueno, ahí Edgardo te lo contestó, ahora se lo paso a Edgardo al micrófono. Pero yo quería decir algo que es central en la charla y en la discusión que tenemos. Lo mejor que tiene la ley, además de esto de la limitación de los oligopolios y de ir contra los oligopolios y de generar justamente ese 33% para los sectores sociales, es justamente el impulso de nuevos medios de comunicación. Ese impulso a los nuevos medios de comunicación que surjan, habrá que ver cómo se mantiene. Pero además de eso, hay una realidad. De la década del 80, finales de la década del 80, principios de los años 90 y consolidación a partir del año 2000, lo que se ha visto es la proliferación de muchas FM. Yo no hablo de los grandes medios de comunicación, Edgardo, en donde ustedes han logrado la sindicalización. Pero en las 150 o 180 FM que tenés en Rosario, si encontrás un trabajador en blanco, es una suerte. Entonces, esta es la cuestión que nosotros planteamos, pero no es un cargo contra el sindicato, tiene que ver con la realidad. Esos nuevos medios de comunicación que lo fueron a finales de los 80, principios de los 90 y los 2000, se han consolidado y forman parte de la realidad. Y cuando hablamos de la mayor cantidad de trabajadores en medios de comunicación precarizados, estoy hablando de eso, no estoy hablando de los grandes medios de comunicación. Claro, ahí está. Entonces yo digo, ojo que lo que se impulsa con el 33% es más de esos medios, porque la radio de la Biblioteca Pocho de Prati o la radio de la comunidad COM de Empalme Granero va a ser así, va a ser así. Con lo cual yo por eso digo que en la realidad se va a consolidar esa matriz de precarización en los medios alternativos, como se le denominó alguna vez. Se va a precarizar eso, va a seguir la matriz de precarización. Y eso me parece que es interesante. Eso lo vamos a plantear nosotros, y especialmente acá, que hay muchos estudiantes de comunicación, lo tienen que plantear. Porque si no nos terminamos resignando que el estudiante de comunicación tiene que resignarse a pedir permiso para entrar en un gran medio de comunicación para hacer periodismo. Y eso sí es mentira. El periodismo se hace en cualquier lugar que se pueda hacer. El problema grande no es garantizar el acceso a la difusión, sino la posibilidad alguna vez en la vida del acceso a difundir a las grandes mayorías, que ese es un problema realmente serio, realmente serio. Gracias, Carlos. Hay 2 o 3 preguntas. Existen muchos periodistas que son monotributistas, dice el mensaje, como lo son otros empleados en otras actividades. No vamos a cambiar el modelo con la ley, dice el mensaje. No sé si para aportar algo. Carlos, esto es personalizado. ¿No te parece que lamentablemente la oposición le es funcional a los grupos monopólicos? Las críticas que hay que hacer, estoy de acuerdo, hay que buscar la oportunidad, tener el poder primero. ¿No te parece que los grupos críticos también discriminan? Fíjate que quiero participar en el movimiento que ustedes promueven de sacar el nombre de Roca de los espacios públicos y fui raliada en la primera reunión. El cambio tiene que venir primero desde nosotros, de adentro de nuestras organizaciones, para poder transformar las instituciones contaminadas por el liberalismo y la falta de interés social. Todo tuyo. Sí, tiene razón, si es así, además tiene razón. Yo además, eso lo del movimiento de Chau Roca, en realidad, es un movimiento que recién se está gestando. Yo pido disculpas en nombre de los organizadores, y así fue además. Pero lo que sí creo que tenemos que charlar y discutir en profundidad, insisto, con la gente buena que apuesta a esto. Yo creo que hoy en la Argentina los que más ganan son las empresas extranjeras, y eso se demuestra con los números, y ahí no hay verso posible. De la Sota y Cristina se pelean por la cuestión de la coparticipación, pero los dos presentan la nueva fábrica de Monsanto y la nueva semilla genética de Monsanto. En eso no hay verso. Así que a mí me parece que en esta cuestión es muy claro lo que significa. Está muy bien la gente que cree en el gobierno por lo bueno que hizo, y está bárbaro. Pero lo que sí creo que esa gente que de buena fe cree en lo bueno, porque evidentemente ganó por lo bueno que hizo, tiene que defender lo bueno contra lo malo que se está haciendo. Y me parece que hay límites, y no mirar la realidad es malo. Es malo, porque va en contra de lo que creen, van en contra de lo que defienden. Hoy, si ustedes analizan el corazón productivo de la Argentina,
Vamos a hacer un corazón, miren. El corazón productivo, supongamos que este es un corazón. No soy un dibujante. El corazón productivo de la Argentina tiene 4 arterias por donde entra la mayor cantidad de guita en la Argentina. 4. Es decir, el cuerpo productivo que es la Argentina se alimenta con un corazón. El corazón se alimenta por 4 arterias por donde entra la mayor cantidad de guita en la Argentina. Soja, petróleo, minerales y automóviles. En soja, la exportación de la soja está en un 85% en manos extranjeras. Del petróleo, cuando se recuperó y nosotros apoyamos la recuperación de YPF, tenemos solamente el 15%, porque Repsol tenía solamente el 30% del petróleo argentino, con lo cual compramos el 50% de las acciones que tenemos, el 15% del petróleo de los argentinos. Minerales, 95% en manos extranjeras. Y los automóviles que exportamos, el 76% en manos extranjeras. Estos son los números. Está muy bien todo lo bueno que se hizo, pero esto produce límites. ¿Dónde se ven los límites? No se ven en lo macro. Los límites se ven en el trabajo que le falta a los pibes que se reciben de la secundaria, en el trabajo en negro, en la gente que no termina la secundaria, ahí se ven los límites. ¿Qué es mejor? ¿Lo que está que lo que viene? Sin duda que lo que está mejor. Esta gente lo puede resolver porque son sensibles, son inteligentes, pero véanlo, discutámoslo por lo menos. Nosotros no somos funcionales a la derecha por decir esto, al revés, le estamos diciendo vean esto para corregirlo, nada más. Bien, gracias. Queremos...